profecías del Apocalipsis que se están cumpliendo, parte 5. Mateo 24:32 dice: de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama se pone tierna y echa hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Muchos creyentes en el Señor afirman que las tiernas ramas y hojas de higuera es una metáfora, una referencia a la restauración de la nación de Israel. Durante mucho tiempo se afirmó que cuando los judíos, dispersos por todo el mundo, puedan regresar a su tierra, el día del Señor estaría cerca. Lo cierto es que Israel se restauró el 14 de mayo de 1948, casi 2000 años después del exilio romano. Y si la interpretación es correcta y a esto se refería Jesús, podemos decir sin lugar a dudas que esta señal del Apocalipsis se ha cumplido, sin lugar a dudas. La parábola de la higuera. Conclusiones. Es una parábola de la cual no se deben establecer doctrinas a partir de las parábolas. Entonces, la parábola de la higuera ilustra una verdad bíblica y por lo tanto se debe encontrar la interpretación exacta dentro de la misma Biblia. Es un error interpretar el versículo de Mateo 24, versículo 32, independiente de todo el contexto inmediato y el contexto histórico de este versículo. Aislar este versículo se comete el error de imponer un significado que la Biblia no le da y por lo tanto no es palabra de Dios, es la palabra de un hombre, quien dijo que la parábola de la higuera es la restauración de Israel. Obligó a la Biblia a decir algo que Dios no dijo. Quien haya dicho que Israel fue restaurado por la ONU en 1948 cometió un error, porque la ONU ni ningún gobierno humano puede restaurar algo que solamente Cristo puede hacer. Nadie puede restaurar a Israel, solamente Dios. Y los judíos son solamente una parte de los hijos de Israel. En 1948 se estableció el Estado de Israel, que bíblicamente es el Reino del Sur. Judá, Judea, judíos. Para que Israel sea restaurado, tienen que estar todas las tribus de Israel, no nada más los judíos, todas las tribus de Israel. Y eso solamente el Rey Jesús lo va a hacer, no la ONU. Romanos 11, 25 y 26 dice que primero se restaura la vida de los gentiles en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, y posteriormente viene la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Actualmente la gente de Israel y la gente de Judá pueden ser salvos, aceptando al Mesías que fue crucificado y muerto y resucitado al tercer día, por la fe, no por la nacionalidad, por medio de la iglesia, por medio de la gracia. Y tenemos antecedentes bíblicos e históricos de que esto es así. Los discípulos, los primeros creyentes, eran judíos. Y en el tiempo contemporáneo, grandes misioneros ingleses y de Estados Unidos que predicaron el Evangelio, que han sido salvos como iglesia, siendo que los anglosajones son Israel, son israelitas. Pero como nación, todavía no puede ser restaurado el reino de Israel hasta que no se haya completado el número de los gentiles que han de ser salvos. Primero el reino de Dios y después el reino a Israel. Mateo capítulo 24,
versículo 32, habla del tiempo de la gracia, en el cual Dios está obrando en su iglesia. Jesús dijo que en este tiempo Él iba a estar edificando su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿cómo debemos entender la parábola de la higuera de Mateo 24:32? De la manera que él dice que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabemos entonces que el verano está cerca. Jesús se refiere a su iglesia. ¿Cómo tiene que estar en este tiempo la iglesia? ¿Cómo entendemos esto? Por el contexto inmediato. En el versículo 34, Jesús claramente habla de esta generación, de los creyentes, de los hijos de Dios que pertenecen a la iglesia, a partir de que Jesús establece, afirma el reino de Dios aquí en la tierra por medio de la iglesia. La iglesia que vive como la vida de Noé, versículo 37, como los días de la vida de Noé. Dios estaba obrando en la vida de Noé. Mientras todo el mundo perdía su tiempo, Dios está obrando en la iglesia, así como lo hizo con Noé. Y la gente que en aquel entonces no entendió, murió ahogada en el diluvio. Actualmente es igual. La gente que no entiende el Evangelio va a perecer si no se arrepiente, pero ya no por agua, sino por fuego. Si la iglesia está siendo edificada por Cristo, está en la obra de Dios. Versículo 40. Uno va a ser tomado y el otro será dejado. Es un creyente y un inconverso. El creyente irá a salvación, el impío a perdición. ¿Por qué? Porque como en los días de Noé, hubo gente que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Versículo 39. Jesús está hablando de lo mismo. Velad. Versículo 41. Una mujer será tomada y la otra será dejada. Es el creyente y un inconverso. El creyente se salva y el inconverso o el impío se pierde. ¿Por qué? Porque como en los días de Noé, hubo gente que no entendió, no atendió a la obra de Dios que estaba haciendo en la vida de Noé, y vino el diluvio y los agarró fuera de la presencia de Dios y se los llevó a todos. Jesús viene hablando de lo mismo. Velad, velad, velad. Velad, pues, porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Versículo 42. ¿Se fija? Es el mismo diálogo, es el mismo mensaje. Entendiendo esto, debemos entonces leer Mateo capítulo 24, todo completo, así como Mateo capítulo 25, y es el mismo mensaje. El mensaje de Mateo capítulo 24 termina en Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo capítulo 24, versículo 32, la parábola de la higuera. Su interpretación correcta está dentro del mismo capítulo 24, del versículo 33 al versículo 51, pero el mensaje continúa en el capítulo 25. ¿Qué nos habla el capítulo 25? De lo mismo, pero esta vez a través de la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes inteligentes y 5 vírgenes insensatas. Es la misma advertencia. Posteriormente, en el versículo 14, nos habla de la parábola de los talentos.
hasta terminar en el versículo 30. Es el mismo mensaje, pero el enfoque es en específico a los siervos que están obrando en la iglesia. No solamente se refiere a los líderes de la iglesia, sino a todo aquel siervo de Cristo dentro de la iglesia. Hasta Mateo capítulo 25, versículo 30, finaliza la obra de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el versículo 31 está la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24, versículo 30, habla de la segunda venida de Cristo, de su llegada. Y Mateo capítulo 25, versículo 31, hasta el versículo 46, habla exactamente de lo mismo, la segunda venida de Cristo, y es el mismo acontecimiento, arrebatamiento de la iglesia, de los creyentes. En este acontecimiento, Jesús viene como rey, primero, a llevarse a su iglesia, pero viene como rey para reinar sobre Israel. Hasta entonces es que se da la restauración de Israel hasta la segunda venida de Cristo. En el versículo 34 y en el versículo 40 de este capítulo 25, Jesús ya viene como rey. Ya fue reconocido como rey por la iglesia, por los creyentes, por los que han de ser salvos. Pero ¿ante quién se tiene que mostrar como rey? A las naciones, pero únicamente va a salvar a Israel. Y las naciones que en Jesús no creyeron, se lamentarán no haber creído en Jesús, no haber entendido como lo hizo Noé. ¿Por qué? Porque van a ser destruidos por la ira de Dios. Uno de los errores de la escatología moderna es ignorar la historia del hijo pródigo, la historia de las ovejas perdidas de la casa de Israel, no de Judá, sino de Israel. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? Leyendo una vez, 2 veces, 3 veces, Mateo capítulo 24 y 25, las veces que sean necesarias, hasta obtener la iluminación del Espíritu Santo, y no forzar la interpretación, no obligar a la Biblia a que diga lo que yo quiero que diga, sino dejemos que la Biblia diga lo que tenga que decir.